Ken González, un explorador apasionado por la naturaleza y la fotografía, decidió emprender una nueva aventura en un remoto bosque de México. Este bosque, conocido entre los lugareños como el Bosque de la Sombra, tenía una reputación oscura. Había rumores de desapariciones inexplicables y fenómenos extraños que atemorizaban incluso a los más valientes. A pesar de las advertencias, Ken estaba decidido a documentar cada momento de su viaje. Llegó al borde del bosque al atardecer. Los habitantes del cercano pueblo de San Andrés lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Un anciano, con rostro surcado de arrugas y ojos llenos de preocupación, se acercó a Ken mientras ajustaba su mochila. «Cuidado con la sombra», le advirtió el anciano en un tono sombrío. «Muchos han entrado, pocos han salido». Ken sonrió, pensando que solo era otra historia de superstición local. Agradeció al anciano y se adentró en la espesura. El aire era fresco y cargado de humedad, y el suelo crujía bajo sus botas. Con cada paso, la luz del día se desvanecía, reemplazada por una penumbra inquietante que parecía envolverlo todo. El primer día transcurrió sin incidentes. Ken montó su campamento junto a un claro y comenzó a explorar los alrededores, fascinado por la biodiversidad del lugar. Grabó imágenes de animales y plantas exóticas, maravillado por la belleza salvaje del bosque. Sin embargo, al anochecer, el bosque adoptó un aire distinto. El viento susurraba a través de los árboles con una voz casi humana, y sombras inquietantes parecían moverse en los límites de su visión. Esa noche, Ken se despertó abruptamente. El sonido de ramas quebrándose resonaba a su alrededor, interrumpiendo el silencio sepulcral. Tomó su teléfono y comenzó a grabar, pero no pudo ver nada fuera de lo común. La oscuridad era casi total, apenas rota por la luz de su linterna. Sin embargo, al revisar el video a la mañana siguiente, notó algo que le heló la sangre, una sombra oscura deslizándose entre los árboles, demasiado rápida para identificarla. Intrigado y un poco inquieto, Ken decidió investigar más a fondo. Registró sus observaciones en su diario y se adentró más en el bosque, decidido a descubrir el origen de aquella sombra. Durante el segundo día, Ken siguió una antigua senda apenas visible, adentrándose más en el corazón del bosque. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Los árboles se cerraban a su alrededor, creando un laberinto de ramas y hojas que parecían susurrar entre sí. El aire se volvió denso y cargado de un extraño aroma a tierra húmeda y descomposición. Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, Ken llegó a un pequeño claro rodeado de árboles imponentes. Decidió montar su campamento allí, pero algo lo detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio unas marcas en los árboles, como si algo con garras enormes los hubiera rasguñado. Las marcas eran profundas y recientes, y emanaban un olor metálico, casi como si sangraran. Esa noche, los ruidos fueron más intensos. Gruñidos bajos y respiraciones pesadas lo rodeaban, como si algo acechara en la oscuridad. Con la cámara en mano, Ken se aventuró fuera de su tienda, capturando las sombras que parecían bailar entre los árboles. De repente, una figura alta y delgada, de ojos brillantes y siniestros, apareció a pocos metros de él. Su piel era pálida y traslúcida, sus movimientos eran fluidos pero antinaturales, como si desafiara las leyes de la física. Ken retrocedió horrorizado y corrió de vuelta a su tienda, donde pasó el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en la entrada, esperando el próximo movimiento de la entidad. Cada crujido, cada susurro del viento, hacía que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Al amanecer, Ken decidió que era momento de irse. Pero el bosque no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Cada paso que daba parecía llevarlo de vuelta al mismo punto. Las marcas en los árboles ahora estaban por todas partes, y el olor a descomposición era más fuerte, impregnando el aire con una pestilencia que hacía difícil respirar. Mientras intentaba encontrar el camino de regreso, Ken se dio cuenta de que la figura lo seguía, moviéndose entre las sombras con una facilidad inquietante. Cada vez que se detenía para grabar, podía ver los ojos brillantes observándolo desde la oscuridad, como dos orbes de maldad pura. Desesperado, Ken empezó a correr, pero una raíz sobresaliente lo hizo tropezar y caer pesadamente al suelo. La cámara se deslizó de sus manos, capturando su expresión de terror antes de apagarse. En el suelo, sintió una presencia a su lado, una mano fría como el hielo rozando su piel.
Se levantó de un salto y continuó corriendo, sintiendo el aliento del ser en su nuca. Al llegar a un río, Ken pensó que podría usar el agua como una barrera. Se lanzó al río, dejando que la corriente lo llevara. El agua fría le daba un respiro, pero al mirar hacia atrás, vio la figura caminando lentamente por la orilla, siguiendo su trayectoria con paciencia. Ken despertó en el claro donde había acampado la noche anterior. Estaba aturdido y su cuerpo dolía por la caída. Miró alrededor y vio su cámara a unos metros de distancia, medio enterrada en el lodo. La tomó y, al revisar las grabaciones, vio claramente la figura acercándose a él mientras yacía inconsciente, sus garras extendidas como si estuviera a punto de reclamar su presa. Sabía que no podía huir. El ser lo estaba cazando, jugando con él. Decidió que la única manera de sobrevivir era enfrentarlo. Con la cámara encendida, grabó un mensaje final para cualquiera que encontrara el dispositivo, explicando lo que había sucedido y advirtiendo sobre la entidad. La noche cayó rápidamente, y Ken se preparó para el encuentro. El aire estaba cargado de electricidad, y el silencio era abrumador, como si el bosque mismo contuviera la respiración. La figura apareció nuevamente, emergiendo de las sombras con movimientos fluidos y antinaturales. Ken se enfrentó a ella, sosteniendo la cámara como si fuera su única defensa. El ser se detuvo a unos pasos de él, sus ojos brillando con una malicia indescriptible. Su rostro era una máscara de odio y hambre, y sus garras reflejaban la tenue luz de la luna. Ken sintió que su mente se llenaba de un terror abrumador, cada fibra de su ser gritándole que huyera, pero sabía que ya no había a dónde ir. ¿Qué eres?, preguntó con voz temblorosa, esperando alguna respuesta que pudiera darle una pista para salvarse. La figura sonrió, una mueca espantosa que reveló dientes afilados como cuchillas. «Soy la sombra que devora el alma», respondió con una voz que sonaba como el crujir de las ramas y el murmullo del viento. «Soy el guardián de este lugar, y tú eres mi ofrenda». Antes de que Ken pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre él. La cámara cayó al suelo, capturando solo sombras y ruidos mientras la batalla final se desarrollaba fuera de la vista. Meses después, un grupo de montañistas encontró el campamento abandonado de Ken. El equipo de campamento estaba intacto, pero no había rastro de él. Al revisar la zona, uno de los montañistas encontró su cámara enterrada bajo hojas y ramas, sucia y dañada pero aún funcional. Al revisar las grabaciones, vieron la desesperada huida de Ken, los ojos brillantes del ser y el enfrentamiento final. La última imagen era la figura alzándose sobre Ken antes de que la cámara se apagara abruptamente. Los montañistas, aterrados y conscientes del peligro que enfrentaban, llevaron la cámara a las autoridades. Las autoridades investigaron el bosque, pero no encontraron ningún rastro de Ken. El video se convirtió en una pieza de evidencia inquietante, pero sin ninguna conclusión clara. El destino de Ken González sigue siendo un misterio, y el bosque de la sombra, con su oscura presencia, sigue esperando a su próxima víctima. ¿Te apasionan las historias de terror que te mantienen despierto por la noche? ¿O prefieres los relatos intrigantes de misterio y supervivencia? Entonces nuestro canal de YouTube es perfecto para ti. Únete a nuestra comunidad de amantes del misterio y la adrenalina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube hoy mismo y sé parte de una experiencia única. No te arrepentirás.